Ángulos suplementarios. Bueno, ¿qué son ángulos suplementarios? Entonces aquí me dice, dos ángulos cuya suma de 180 grados se llaman ángulos suplementarios. Entonces miremos acá. Fíjese el ángulo A y el ángulo B. El ángulo A es de acá, miren, de acá hasta acá. Y el ángulo B es de acá hasta acá. Cuando yo sumo A con B, la suma me da desde donde sale B hasta donde sale A. Todo esto me da A más B, mire. Esto es A más B. ¿Y cuánto da la suma de A más B? Da todo este que es el ángulo llano. Y recuerde que el ángulo llano es 180 grados. Entonces, si usted suma A más B, le da 180 grados. Y aquí dice, dos ángulos cuya suma de 180 grados se llaman suplementarios. O sea que A y B son ángulos suplementarios. ¿Qué otro par son aquí suplementarios? E y F, ¿cierto? Porque fíjese, E es hasta acá, ¿cierto? De ahí hasta acá, F es de acá hasta acá, y si yo sumo E, el ángulo E, bueno, acá, el ángulo E más el ángulo F, no propiamente sus ángulos, sumo las medidas de esos ángulos. La medida del ángulo E la sumo con la medida del ángulo F, la suma de eso me da 180 grados. Por lo tanto, el ángulo E y el ángulo F son suplementarios. Pero aquí hay otro par suplementarios, que son el C y el D. Y otro par, que son el G y el H. Son ángulos suplementarios. ¿Listo? Pero hay otro par que de pronto, bueno, no son tan fáciles de darse cuenta. Sin embargo, fíjese una cosa. Este ángulo, ¿cierto? Que sería el ángulo D, o que mide lo mismo que el ángulo D, mire, porque son opuestos por el vértice. Y este ángulo, ¿cierto? Que mide lo mismo que el ángulo H. Si sumo yo el ángulo D más el ángulo H, estaría dándome, mire de dónde a dónde van D y H, mire. Irían de acá hasta acá. O sea, los dos formarían un ángulo llano, mire, de 180 grados. O sea que D y H también son ángulos suplementarios. ¿Listo? Entonces, recuerde, ángulos suplementarios son un par de ángulos cuya suma da 180 grados. Si la suma da 180, entonces yo digo que esos ángulos son suplementarios. Uno es el suplemento del otro.